A 6 de la tarde con 30 minutos, 6:30 tiempo del centro de la República. Hace una semana le dábamos crónica de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, captura ejecutada por el gobierno de Estados Unidos en un operativo quirúrgico, según ellos, pero que según el gobierno venezolano habría dejado al menos 100 personas muertas. Ha sido una semana de ir y venir en la información desde Caracas, pero también desde Washington. En Venezuela, Delcy Rodríguez juramentó como presidenta encargada de ese país. Lo hizo ante el Parlamento. Fue su propio hermano Jorge Rodríguez quien le tomó protesta. Diosdado Cabello se ha mantenido en la misma. Defender, dice, lo que es de ellos, pero con una postura quizás mucho más calmada a la que antes sostenía, que ni una sola gota de petróleo saldría de Venezuela. Ahora ha dicho que podrían vendérselo a Estados Unidos, pero Donald Trump se mantiene en lo suyo. Ayer mismo insistió el presidente de Estados Unidos en que el petróleo será tomado por ellos lo administrarán, lo venderán y el dinero que obtengan será, dijo, para fortalecer la economía venezolana. Le agradezco esta tarde la comunicación a Óscar Murillo. Él es coordinador general del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, y que le agradezco nos tome la comunicación esta noche desde Caracas, Venezuela. Óscar, gracias. Gracias por tu tiempo. Buena tarde, buena noche para ti. Muy buenas noches y bueno, gracias por estar atentos a los acontecimientos que ha sido muy convulsivo, ¿no? Durante esta semana que va a cumplirse precisamente en la madrugada de hoy, una semana de los hechos violentos, pues que terminó en la captura de Nicolás Maduro, pero también alterando un poco el orden político y las preguntas son más que la certeza en este momento. Han sido evidentemente días complejos. Todos los días ha habido una novedad respecto a este tema. ¿Cómo se encuentra la capital venezolana en este momento, a pocas horas después de que se cumpla una semana del estallido, pues de esta guerra quizás política o militar? Seguramente ustedes así lo consideran después de lo vivido hace una semana. Sí, al país le ha costado recuperar una dinámica ordinaria. Ha sido una primera semana que yo creo que tomó a todos en shock. Y en este momento en las calles venezolanas hay poco movimiento, ¿no? Hay mucha cautela. La gente sale solo a abastecerse de sus medios principales, básicos, tratando de no estar mucho en la calle. Pero en la medida que pasan los días se ha venido recobrando cierta normalidad. El gran tema en este momento y el tema de preocupación es la ausencia de una respuesta con transparencia y rendición de cuentas a partir del anuncio que hizo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, de que iba a ocurrir una escarcelación, una ola de escarcelaciones de un buen número de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. Han transcurrido ya más de 60 horas de este anuncio y los venezolanos están en vilo, pero aún más todavía los familiares de estos seres queridos que siguen tras las rejas y que forman parte de ese grupo de más de 800 Sí. que permanece en las cárceles venezolanas como parte de la represión postelectoral que vivió el país después del 28 de julio de 2024. Hemos visto imágenes de 5 personas que llegaron a Madrid, España, pero a partir de ahí no se saben quizás de otros testimonios. Es decir, el porcentaje de liberaciones hasta el día de hoy ha sido bajísimo. Sí, a esta hora que en Venezuela son las 8:35 de la noche, hemos confirmado 22 excarcelaciones, incluyendo los 5 españoles, y entre los 5 españoles se encuentra la compañera defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, que estuvo más de 2 años en la cárcel, y que se encuentra en España, pero entendemos que por un comunicado que emitió, y que aclara un poco la situación de los presos políticos que van a ser liberados, salió con medidas cautelares que nosotros como Movimiento de Derechos Humanos estamos exigiendo la libertad plena, Claro. porque todas estas personas han sido procesadas en procedimientos absolutamente arbitrarios, con negación de la defensa y la negación al debido proceso. Bien, entonces 22 personas de aproximadamente 800 presos políticos han sido liberados hasta ahora después del anuncio hecho por Jorge Rodríguez. Ahora, Óscar, este sábado el gobierno de Estados Unidos ha alertado por la presencia de milicias
armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses. Se refieren, me imagino, a los retenes que están montados y de los que hemos podido ver imágenes, retenes que siguen, Oscar, hasta este sábado. Hay una presencia policial todavía que causa temor y que de alguna manera retrasa ese clima de entendimiento y de volver a la normalidad de la gente en la calle. Creemos que hacia allá se conduce un poco el comunicado de la Casa Blanca. Sin embargo, creemos que es una alerta, bueno, máxima que ya existe, pero lo cierto es que, para ser muy responsable, el nivel de represión no ha aumentado en Venezuela. Lo que nos preocupa es que el sistema represivo sigue vigente, está activo, y se añade la vigencia de un decreto de estado de conmoción exterior que suspende las garantías, algunas garantías constitucionales, y crea un campo, digamos, de impunidad y de discrecionalidad para efecto de los cuerpos de seguridad y grupos paramilitares para ir contra aquellos que de repente puedan tener en su celular alguna información sobre todos estos sucesos que hemos vivido los venezolanos. Y eso ya también lo hemos vivido y se ha experimentado por la sociedad venezolana en el pasado, especialmente después del 28 de julio de 2024. Estoy platicando con Oscar Murillo, él es coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, quien se encuentra en Caracas, Venezuela. Oscar, hay quizás como un toque de queda asumido por la ciudadanía, es decir, no un llamado hecho por el gobierno. Es decir, siendo las 8:37 de la noche en Caracas, ¿es probable que las calles luzcan solas en este momento? Lucen más olas que de costumbre, ¿no? También estamos comenzando el año. La ciudad capital termina por recobrar su mayor dinamismo en la segunda semana de enero, pero los hechos ocurridos son traumáticos, ¿no? Generan mucha impresión, la gente está, como dije al principio, saliendo del shock, ¿no? Y hay mucha incertidumbre, en parte porque hasta ahora lo que hemos visto son acuerdos entre la Casa Blanca, el gobierno estadounidense, y el nuevo gobierno en Miraflores, que sigue siendo el mismo, pero bueno, ahora con la cabeza, digamos, al frente de Delcy Rodríguez. Y como organización de derechos humanos, nosotros queremos indicar lo siguiente. Lo petrolero, lo energético, que es lo que ha estado en estos días sobre la mesa, y seguramente viene a abordarse el tema migratorio en los próximos días, son temas importantes, pero debo decir insuficientes para abordar la integralidad de la profunda crisis que viven los venezolanos. Y a nosotros nos preocupa que los venezolanos no estamos teniendo protagonismo y no jugamos un rol de intermediación en todo esto. Y una de las cosas que nos preocupa mucho es, en ese acuerdo o esa ruta que ha presentado el secretario Rubio de estabilización, de reconstrucción y, como tercer punto, la transición. Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacemos hoy día todos. ¿Cuál transición? Si bien vamos a transitar a un modelo, otro autoritario, quizás más sofisticado, más potable, o realmente ponemos todos nuestros esfuerzos, incluyendo las autoridades provisionales, para empujar todo este proceso hacia un proceso de redemocratización y de reinstitucionalización, que es lo que clama y lo que exige el pueblo venezolano, a juzgar por todas sus protestas y todo este largo sacrificio para expresar y empujar un cambio político en paz. Y ese cambio político, Oscar, ¿cómo crees que pudiera ocurrir? O ni siquiera hay un planteamiento exacto, es decir, supongo que lo ideal sería convocar a elecciones, pero ¿quién convoca? Estados Unidos convoca el Claro. instituto, el Instituto Electoral de Venezuela. ¿Quién convocaría el Consejo Electoral? ¿Quién convocaría? Sí, has puesto los ojos sobre un tema medular. Uno de los pasos clave que uno esperaría es que en esa ruta esté la renovación de los poderes públicos. En este momento en Venezuela no hay ningún poder público, ninguno. E incluso Maduro tenía una crisis de legitimidad que lo llevó precisamente a aumentar la represión para superar esa crisis de legitimidad que hemos visto a todas luces que no se superó, más bien se agravó. Pero todos los poderes públicos en este momento en el país tienen un cuestionamiento de legitimidad. Para ir a un proceso de redemocratización en el país, por ejemplo, eso es una ruta, es un aspecto medular. Pero lo otro también es muy importante que quiero hacer énfasis. No solamente la liberación de los presos políticos, que además está ocurriendo de goteo, de forma irresponsable, prolongando el sufrimiento de los familiares. Pero es que debe haber compromisos claros
Por ejemplo, para no perseguir a la disidencia, para desactivar todos los mecanismos represivos, para abolir o derogar aquellas leyes que han servido para perseguir y reprimir a los venezolanos. Por ejemplo, ley contra el odio, ley Simón Bolívar, ahora el decreto de excepción. Es decir, tenemos un entramado jurídico que choca con los preceptos Sí. constitucionales y eso debe ser un punto importante en esta ruta hacia la reconstrucción democrática, que es la que nosotros apostamos, es la que nosotros queremos fomentar y bueno, estaremos allí como un actor social junto con otros presionando para que, como he dicho, los intereses de los Estados Unidos son los intereses de Estados Unidos, pero no necesariamente están en igual de proporciones a los Sí. intereses que tiene la sociedad venezolana en este momento. Temas prioritarios, temas mucho más prioritarios, probablemente, y quítele el probablemente a los que se han puesto sobre la mesa hoy, que han sido concentrados justo en el petróleo, que ha sido la discusión de esta semana. Óscar Murillo, gracias, gracias por tu tiempo y por estos comentarios y seguimos muy atentos de la situación. Feliz noche y muchas gracias a ustedes. Siempre Gracias, a la orden. es Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, quien pide pues que en la discusión entre lo que ocurrirá en próximas horas, en próximos días, semanas y meses, no solo esté Donald Trump, no solo esté Delcy, sino la consideración de los venezolanos, consideración que va más allá de la discusión centrada en el petróleo, sino en que, qué pasará, cómo transicionarán a un lugar mejor del que se encuentran ahora.